Yo diría, bueno, evidentemente el lunes, apenas el lunes se presentaron algunas iniciativas de reforma constitucional que son importantes, son interesantes para todas y para todos, que tienen que ver con energía en general. Es el primer tema que se me pidió comentario. Son lo que presentó el presidente Peña, fuera de lo que es propaganda, que hay muchas cosas de propaganda. En esencia es un cambio al artículo 27 para quitar una prohibición expresa, desde luego, respecto a contratos de riesgo. Contratos de riesgo que se prohibieron en el año 1958 y 1960. Se prohibieron expresamente. ¿Qué son contratos de riesgo? ¿Por qué se prohibieron entonces, en esos años? Contratos de riesgo quiere decir que invitas a empresas, les otorgas en un contrato la posibilidad de explorar y explotar hidrocarburos en un perímetro, llámese en el mar o en tierra firme, y si encuentran esas empresas, si encuentran hidrocarburos, entonces, cuando menos en esa etapa de la historia de México, se les pagaba con una parte de lo que habían encontrado o hubiesen encontrado. ¿Qué parte? Bueno, los contratos que se celebraron en esa época, se establecieron que más o menos 68 o 70% de lo que encontrasen sería para las empresas y el restante 30% sería para, en este caso, Petróleos Mexicanos o las autoridades que designara el gobierno de México. Se prohibieron porque primero no dieron mucho resultado y segundo porque en aquellos años cada vez que había una diferencia con alguna de esas empresas pues aparecía la embajada de Estados Unidos y entonces se dijo mejor no lo hagamos porque primero es muy caro y segundo nuestra relación con Estados Unidos y las empresas norteamericanas primordialmente siempre va a ser como desventajosa, entonces mejor las quitamos, las prohibieron. Lo que está proponiendo ahora el presidente Peña es que se vuelvan a permitir, llamándose contratos de utilidad compartida. Querría decir que tú invitas a empresas, digo principalmente del exterior, pero no únicamente. ¿Por qué son principalmente del exterior? Bueno, porque en México no tenemos todavía empresas que pudieran participar así en el corto plazo, que tengan la tecnología para ello. Entonces habría que invitar a empresas de fuera. Se les invitaría y de lo que encuentren, exploren, investiguen, ubiquen, llámese gas o petróleo, pues se les va a tener que pagar con una parte de las utilidades. No sabemos todavía qué porcentaje, pero evidentemente cuando una empresa corre riesgos altos, pues tiene que haber una ganancia también alta, porque si no, no arriesgaría su capital y su tecnología. Entonces esto es el artículo 27 constitucional. Preguntas: ¿pierde el país, se cambia la naturaleza de la propiedad sobre los hidrocarburos y el subsuelo? No. ¿Pero qué es posible con esos contratos entonces? Bueno, que puedas invitar a las empresas en general del exterior para que hagan lo que ya ahora expliqué. Es decir, exploren y en su caso exploten gas y petróleo en donde el gobierno les autorice, cualquier parte de nuestro mar territorial o de los estados de la República, nuestro territorio. Bueno, hay un cambio más importante. El 28 constitucional es el otro cambio que propone el presidente. 28 constitucional, ¿qué es? Hay un listado en el 28 constitucional que establece cuáles son las actividades reservadas al Estado, por ejemplo, correos. Ahora, de ese listado se quita todo lo que tiene que ver con energía, ojo, todo lo que tiene que ver con energía, hidrocarburos, energía eléctrica, petroquímica, todo. ¿Quiere decir qué? Quiere decir que de aquí en adelante, si se aprueba esa reforma, pues todas las actividades relativas a la energía serán ahora también campo en el que pueda participar o participará la inversión privada proveniente del exterior o de México. ¿Cuánto le va a costar al país esto? ¿Cómo se va a garantizar la transparencia?
qué parte de nuestra renta petrolera les vamos a compartir, porque si los contratos de riesgo son 70-30, pues México va a pasar a recibir muy poco en esos contratos. Para que ustedes tengan una idea de comparación, hoy en día Petróleos Mexicanos, con todos los defectos que tenga, de cada 100 pesos que produce, 70 se van a la Secretaría de Hacienda y 30 son para pagar contratos y costos. Si vamos a invitar a empresas del exterior que van a hacer su trabajo explorando y explotando petróleo y gas, ahora va a ser al revés. Ellos se llevan entre 50 y 70 y el gobierno mexicano se llevará de 30 o un poco menos. Eso es lo que suponemos. ¿Qué proponemos? El día lunes de la semana que entra se presenta la propuesta que ha venido preparando el PRD a cargo principalmente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el lunes que viene. Son 13 iniciativas de ley, pero no se accede o no se coincide o no se está de acuerdo con los cambios que anunció el presidente Peña a la Constitución. ¿Qué es lo que dice el ingeniero Cárdenas y el equipo que ha estado trabajando? Que para modernizar Pemex o abrir incluso otras empresas especializadas, no necesitas cambiar la Constitución ni tampoco compartir tu renta petrolera con empresas del exterior. Ese es donde está la diferencia. ¿Cómo resolvemos la diferencia? Ahorita vengo de una reunión y me decían, bueno, pero es que el PRI y el PAN ya tienen los votos. O sea, presentaron en un extraordinario, se presenta la iniciativa, las propuestas que hizo el presidente el lunes, y ustedes tienen para el mes de septiembre, se tienen aprobadas las reformas constitucionales y ya no le preguntamos a nadie. Esa es una posibilidad. O sea, el PRI y el PAN tienen los votos juntos y el Verde, creo que PANAL también va a ir con ellos, y entonces ya pasarían todas esas reformas, sin preguntarles a nadie, ni a ustedes, ni a nadie más, ni a nosotros, a los ciudadanos en general. Lo que proponemos nosotros es que se convoque a un plebiscito. ¿Por qué? Porque está considerado en la Constitución. Es decir, que se nos otorgue, hay 3 propuestas. Una la presentó el Partido Acción Nacional. ¿En qué difiere de la del PRI? O sea, la del presidente Peña. Pues que el PAN dice, pues de una vez démosles concesiones. O sea, concesiones fue la fórmula jurídica que se usó en México en el Porfiriato para invitar o permitir que las empresas que proviniesen del exterior invirtieran en México. Básicamente consiste en que yo te doy esta superficie en concesión, tú investigas y todo lo que tú encuentres debajo de esta superficie lo explotas tú y ya nada más me pagas los impuestos. Eso es lo que propone Acción Nacional, según entendí en su iniciativa. Luego, la propuesta del presidente Peña, que ya expliqué, y la del próximo lunes, que es la del PRD, son las 3 propuestas que hay. ¿Qué es lo que proponemos? Que se dé un periodo para que podamos presentar nuestros argumentos cada uno de las propuestas, y el conjunto de la población se pueda enterar, informar y conocer qué ventajas tiene cada uno. Y finalmente que se convoque a un plebiscito, quiere decir que se vote para ver cuál de las 3 propuestas debería de hacerse, cuál de las 3 que existen en Dios. Pero ¿quién lo tiene que decidir? Pensamos nosotros, pues toda la población. ¿Por qué? Porque se trata de un activo que es de todas y de todos. Claro que se puede hacer por un acuerdo en la Cámara, pero no debiera, porque eso va a polarizar, dividir a la sociedad. No es buena idea. Es mejor que la gente lo vote, y finalmente, si tan buenos son los argumentos como se nos dieron el lunes en la presentación, pues yo no creo que hubiese que temer por parte del gobierno, si tiene los argumentos, para que se haga un ejercicio de esta naturaleza que es un plebiscito. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo. Desde luego que hay diferentes puntos de vista, como sucede en todos los debates importantes, pero aquí la pregunta es, ¿quién lo tiene que resolver? Me parece que por ser tan importante, debiera ser el conjunto de la población. Sería la primera vez que se aplica un plebiscito. Ahí me preguntó alguien del PRI ayer, ¿y si lo pierden?
Le dije, ¿qué, ustedes? No, el plebiscito. Le digo, si ustedes ganan el plebiscito y son sus argumentos buenísimos, pues se aprobó. Todos lo acatamos, se aprobó. Pero igualmente, si la mayoría de la población no estuviera de acuerdo con los argumentos, ustedes también tendrían que acatar. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo.